Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tener un tiempo de meditación en la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Doy gracias a Dios por nuestro pastor que me tomó en cuenta y vamos a estar hablando de lo mismo, ¿verdad? De la administración y la mayordomía de Dios en nuestras vidas. Eh, Hoy vamos a estar hablando, meditando en la vida del apóstol Pablo. Creo que muchas veces como predicadores, ¿verdad? Los predicadores o los hermanos nos dicen hay que imitar al Señor Jesucristo. Y dice, es difícil porque Él era Dios, dice. Pero hoy vamos a ponerlo un poquito más abajo. Vamos a imitar al apóstol Pablo. ¿Qué le parece? ¿Será un poquito más fácil? ¿Quién sabe? Vamos a ver de qué nos tiene preparado el Señor para el día de hoy. Y espero que esta palabra pueda ser de bendición para ustedes. A mí la verdad es que más que yo predicarlo porque yo ya lo cumplo, más bien me exhorta primeramente a mí y me siento muy confrontado y exhortado por la palabra. Así que le voy a pedir que hagamos una oración para comenzar y que sus corazones estén dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora que nos permites estar aquí reunidos, Señor, en este lugar para adorarte y bendecirte y darte gracias. Y también así, mi Dios, para escuchar tu palabra, te pedimos de que seas tú dirigiendo esta predicación, mi Dios, y que seas tú usándome, sabiendo bien que yo soy indigno, Señor, de estar aquí y la verdad es que me siento, pues, muy confrontado por tu palabra. Espero que mis hermanos puedan preparar sus corazones y que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dé el entendimiento de qué es lo que tú quieres hablarnos, Señor. Padre, si hay que enseñar, enseña, corrige, instruye, redarguye. Padre, tú conoces a cada uno, tú conoces sus necesidades y cuáles son las cosas por las que estamos pasando. Ayúdanos a meditar en esta hora en la vida del apóstol Pablo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo te pido estas cosas. Amén. Así, hermanos, vamos a estar abriendo nuestras Biblias el día de hoy en 1 Corintios 4 y el 2. Y vamos a estar hablando del apóstol Pablo, cómo administró él las cosas que Dios le dio. Todos de alguna manera ya sabemos que somos administradores de, de las cosas que Dios nos ha confiado. Vamos por titular este sermón o esta predicación, yo le puse administradores fieles en tiempos difíciles. Administradores fieles en tiempos difíciles, tomando como ejemplo la vida del apóstol Pablo. Nuestro texto para el día de hoy va a ser, voy a estar leyendo varios textos, pero voy a estar comenzando por leer 1 Corintios 4, en el versículo 1. Primera de Corintios 4, 1 y 2. Ya lo hemos estado leyendo por varias semanas, así que ya estamos familiarizados con este texto. Dice así: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y ahora bien, se requiere que de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Y cada uno de nosotros, o bueno, tal vez los jóvenes no, algunos niños no, pero muchos de nosotros ya sabemos lo que es tener un trabajo y trabajar para una empresa, para alguna compañía. Y, y nuestro patrón, a él lo que le importa es que usted sea fiel en su trabajo. Él le da una encomienda a usted
le asigna un lugar, un trabajo, una tarea, y Él está esperando de que usted lo va a realizar. Si ya sea que Él lo deje en algún lugar, o ya sea que usted trabaja en un lugar fijo, ¿verdad? Hay algunos que trabajamos en construcción y estamos de un lado a otro, pero es lo mismo. Él está esperando que usted sea fiel y que usted cumpla con la responsabilidad que Él le ha dejado. Muchos de ellos esperan que ellos no tengan que estarlos vigilando. Ellos les gustaría que poderse ir y confiar en usted y que usted cumpla con ese propósito. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, pero nosotros como cristianos trabajamos en una gran empresa, la empresa de Dios, del reino de los cielos, como dice su palabra. Todos nosotros, desde que hemos creído en la palabra de Dios, nosotros le pertenecemos a Él, somos siervos de Él, somos esclavos de Él, para servirle a Él, para darle honra, para darle gloria. Y ese es nuestro propósito, como decía el pastor en la mañana, que nosotros seamos hallados fieles. También voy a estar leyendo, solamente por leer ahorita, pero lo vamos a estar viendo después. Dice, Primera de Timoteo, primera carta a Timoteo, primera carta a Timoteo 3:15. Dice, para que si tardos, déjeme ver, primera de Timoteo 3:15. Sí, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Dios viviente no es este templo. La iglesia del Dios viviente es usted y todos aquellos que están fuera de este lugar, pero que han puesto su confianza en Jesucristo como Salvador. Todos los que hemos creído en Él somos la iglesia. No, no solamente no se refiere a un edificio. Eh, Hermano, la iglesia está pasando yo pienso que por todo el tiempo ha pasado, ¿verdad? Pero hoy nos toca verlo a nosotros, por ataques fuera de la iglesia, ataques en redes sociales, políticos, personas de otros tipos que tienen en grupos, organizaciones, que odian la verdad, que odian la palabra de Dios, que odian a Dios, que odian a los cristianos, pero la iglesia ha sido llamada también para ser esa columna y ese baluarte que sostiene la verdad. Ahora, hermanos, como introducción de este mensaje, dice, qué difícil es aceptar que todo lo que tenemos no nos pertenece, porque estamos hablando de la administración. Dios es el dueño de todo. Nosotros solo somos administradores llamados a ser fieles al defender la verdad, a defender el evangelio y los dones que Él nos ha dado. Pablo es el ejemplo de cómo administrar para la gloria de Dios, incluso en medio de pruebas muy adversas. Todo este mundo le pertenece a Dios. El hombre no es dueño, el hombre es un mayordomo. La Biblia enseña que llegará el día cuando cada uno de nosotros estará delante del trono de Dios o del trono del tribunal de Cristo para dar em, cuentas. Y también eso lo podemos ver en Romanos 14:12. Romanos 14:12 nos dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Segunda de Corintios 5:10, que ya lo hemos estado viendo también.
Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La Biblia enseña que nosotros tendremos o seremos llamados a dar cuentas, como cuando el IRS le hace una auditoría. No sé si alguno sabe de eso, pero vamos a estar delante de él, o cuando el dueño de la empresa le llama a dar cuentas. Estamos viviendo tiempos donde se compromete la verdad, se devalúa el evangelio, se esconden los dones que Dios nos ha dado por de temor, por comodidad, o tal vez porque no queremos hacer nada o no queremos tener compromisos, porque no vamos a mentir, hermano, que es muy cómodo no hacer nada, es muy cómodo no tener compromisos. Y muchas veces no queremos comprometernos con Dios, porque no es con la iglesia, es con Dios. Pero la iglesia tiene un llamado de ser columna y baluarte de la verdad. Cada creyente eh, tiene ese llamado de ser fiel. Así hoy vamos a ver a través de la vida del apóstol Pablo cómo él enfrentó estas cosas. Y en nuestro primer punto, todo pertenece a Dios. Eso es lo primero que todos tenemos que saber. Para mí fue difícil el darme cuenta que todo le pertenece a Dios, hermano. Yo le soy sincero y siempre nos llenamos la boca, ¿no? De decir, esto es mío, esto yo me lo he ganado con mi esfuerzo. ¿Qué me vas a venir a decir tú qué voy a hacer yo con mis cosas? ¿Qué me vas a decir cómo yo me voy a gastar mi dinero? ¿Qué me vas a decir tú cómo yo tratar a mis hijos? Y cada quien tiene lo suyo, hermano. Cada quien tiene lo suyo, cada quien tiene sus luchas y no queremos entregar a Dios lo que es de Dios. El Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo, hermano, todo ha sido creado por Dios y todo es para Dios. Y nosotros hemos sido creados para su gloria. Todos, hermanos, nosotros. Había un predicador que dice que el peor pecado, muchos dicen que es este, que el otro. El peor pecado, dice, es el no alabar a Dios, porque nosotros hemos sido creados para su alabanza. Desde que nosotros nos levantamos, nosotros deberíamos estar alabando, glorificando a Dios, dándole gracias, dándole honra, dándole todo, todo el día. Pero nosotros no lo hacemos. Muchos de nosotros no queremos hacerlo. Y para eso es que somos creados, para darle honra y gloria. Recuerde que aún el apóstol, el rey David, reconocía que todo es de Dios. En Primera de Crónicas 29, 11 y 12. Primera de Crónicas, lo leemos muy seguido, hermano. Seguido hemos estado leyendo estos versículos y dice, Primera de Crónicas 29, 11 y 12 dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza, el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Hermano, si usted dice, esto es mío, y muchas veces nosotros nos llenamos de orgullo porque ya tenemos algo, usted póngase a pensar en el rey David. ¿Será que usted tiene más que el rey David? ¿Será que usted tiene más poder que el rey David, más riqueza que el rey David? Si usted va a Crónicas, hermano, siempre decimos que el templo del rey Salomón. ¿De verdad usted cree que fue Salomón quien recopiló todo eso para la construcción del templo?
Vaya y lea, hermano, todo lo que el rey David dio, toneladas de plata, toneladas de oro. No sé, yo no tengo ni una cadenita siquiera. Y muchas veces nos llenamos de orgullo, ¿no? Diciendo, oh, esto es mío, lo compré con mi esfuerzo. Pero no, hermano, él reconocía que todo era de Dios, que todo es de Dios. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que todo lo que tenemos proviene de Él. Pablo entendió esto claramente cuando dice en Primera de Corintios 15:10. Primera a los Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Todo lo que él tenía, su inteligencia, su llamado, su tiempo, su cuerpo, lo entregó al Señor. Aún él herido, encarcelado o limitado, administró cada circunstancia de su vida para la gloria de Dios. Pablo estuvo encarcelado muchas veces y parte de su vida de Pablo, hermano, él vivió en la cárcel y él podía mandar cartas a otros hermanos dándoles ánimo, siempre alentarlos a seguir en el camino de Dios, siendo fieles a Dios. Punto número 2, si voy rápido porque ya se me va acabando el tiempo. Somos administradores de la verdad y del evangelio. En Primera de Corintios que acabamos de leer, 4, dice, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Aquí el apóstol Pablo está enfatizando que un servidor significa un subordinado. La palabra dice en el texto original, dice hiperetes o hiperetas, que significa es una persona subordinado, es un asistente, es un remador. Recuerde que el pastor una vez predicó del remador de más abajo, aquel que estaba destinado a la muerte, ya no iba a salir de ahí, él tenía que estar trabajando ahí hasta el fin de sus días. Así es como esta palabra está aquí también, el que ejecuta instrucción de otro. Él tiene como idea que Pablo no se ve a sí mismo como el jefe, sino como un subordinado directo de Cristo, obedeciendo su voluntad, no la del mundo. Administradores, dice la palabra, significa mayordomo, que es oikonomos. Ya lo hemos estado viendo anteriormente, es el encargado de la casa o bienes de otro, es el que administra los bienes de otro, no los suyos propios. Es un administrador y es responsable. Es una persona que rinde cuentas a su Señor. El apóstol es un mayordomo, no es dueño. Lo que maneja la doctrina, los dones, el evangelio, le pertenecen a Dios. En su labor, él cuida, usar bien y defender lo que Dios le ha confiado. En primera a Timoteo 3:15, lo que acabamos de leer, primera a Timoteo 3:15, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios,
que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia como columna y baluarte de la verdad. ¿Qué pasa si la iglesia deja de ser esa columna y ese baluarte de la verdad que Dios, a la que Dios le ha mandado? ¿Qué pasaría si la iglesia deja de creer lo que cree? ¿Qué pasaría si la iglesia rechaza el confrontar a los de allá afuera, ¿no? O aún predicadores que predican mentira, porque no podemos negar que existe todas esas falsas doctrinas, todo lo que se está proyectando o mandando. Muchos estamos en las redes sociales y estamos mirando ahí que hay otros predicadores que hablan según sus propias concupiscencias, sus propios entendimientos. Y si la iglesia no se pone vigilante, va a ir cayendo, hermano, en creyendo cosas que no convienen. Ahí yo estaba buscando cuáles son esas consecuencias de no ser vigilante, de no ser columna, de no ser baluarte de la verdad. Y encontré esto rápido. Dice, uno, la verdad que queda distorsionada o eclipsada. Si alguna iglesia no sostiene la verdad, otras voces, culturas, ideologías, políticas ocuparán ese espacio. La verdad deja de ser clara y comienza a diluirse o mezclarse con errores. Dos, el testimonio cristiano pierde credibilidad. Una iglesia que no vive ni proclama la verdad pierde su autoridad moral. Se convierte en una institución más, sin luz, sin sal, incapaz de impactar la sociedad. Tres, la fe de los creyentes se debilita. Cuando la enseñanza se vuelve confusa o compromete principios esenciales, los creyentes pueden caer en dudas, confusión doctrinal, desviaciones espirituales o simplemente apatía. Aumentan las falsas doctrinas. Si la iglesia se, si la iglesia, sin la iglesia perseverando en la verdad, proliferan interpretaciones erróneas. Y sigue, hermano, pero esto no es obligación solamente del pastor de mantenerse ocupante, vigilante, de que usted aprenda otras doctrinas. Eso es de toda la iglesia, es una responsabilidad que cae sobre todos nosotros como cristianos, como iglesia. No podemos estar culpando al pastor o a los líderes nada más o poniéndoles a él que él nos vigile a ver dónde estamos metidos, hermanos. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces, cuando Pablo está mandando a Timoteo diciendo que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad, la iglesia es quien sostiene esa verdad para proclamarla y guardarla. Dice, dice Pablo también en el versículo, no, Romanos 1:16. Entonces la iglesia es llamada columna y baluarte para defender la verdad, pero Pablo también dice en Romanos 1:16, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dios no solo nos entregó los recursos materiales, nos entregó algo infinitamente valioso que es la verdad del evangelio.
Ser administradores significa defender esa verdad, proclamarla con claridad y vivirla sobre todo íntegramente, con integridad. En la vida de Pablo, Pablo nunca ocultó el evangelio. En Hechos dice, Hechos 20:27 dice, porque no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. En la segunda de Timoteo 4:2 le dijo a Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Pablo proclamó la verdad en cárceles, sin recursos, enfermo, traicionado, golpeado. Nunca se avergonzó del evangelio porque él sabía que era poder de Dios. Hoy en día nosotros somos tentados, hermanos, a avergonzarnos del evangelio. Pero Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque él sabía el poder que el evangelio tiene para transformar vidas, para sacarlas de ese lugar a donde van, hacia la muerte, a la destrucción, para darle una vida eterna, un cambio radical a esas personas. Es el poder de Dios que el que Él diseñó para salvar a la humanidad. Es el Evangelio. Todo el Evangelio tiene que ver con la muerte y la resurrección de Cristo, todo lo que Dios hizo para salvarnos. El mayordomo de Dios no modifica el mensaje para agradar al mundo, no calla. Cuando la verdad es impopular, la iglesia existe para sostener y defender la verdad, no para ajustarse a la cultura, como dice Romanos, amoldarse a este mundo. En Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice Pablo. Pablo está diciendo que su mensaje y su misión no dependen de la aprobación humana. Su lealtad es hacia Dios y al Evangelio de Cristo, aunque eso implique ser rechazado, criticado, perseguido y en otras palabras, no predica para caerle bien a la gente, no adapta el Evangelio para hacerlo más aceptable, no sirve a dos señores o agrada a Dios o agrada a los hombres. Pablo, para Pablo agradar a Dios es incompatible prom- con comprometer el Evangelio para agradar, para ganarse la aceptación de otros. A él no le importó que lo rechazaran o sufrir todo lo que él padeció con tal de agradar a Dios y ser hallado fiel. Si nosotros también, hermanos, fuera de aquí, de este lugar, nosotros deberíamos de mantenernos firmes y ser hallados fieles en esto que es de defender el Evangelio, de proclamar el Evangelio, no tener miedo de decirle a otros que ellos van a un lugar que Dios no quiere que vayan ahí. Jesucristo ya pagó esa deuda para que las personas no tengan que ir ahí. Pero muchas veces no queremos decirle a las personas son pecadores porque a la persona le molesta, ¿no? No queremos molestarlos, no queremos incomodarlos. Imagínense si Pablo no hubiera querido incomodarlos o Jesucristo no hubiera querido incomodar a la gente. Los fariseos no hubieran matado a Cristo si él hubiera querido ganarse la popularidad. No somos populares, hermano. El evangelio de Cristo no es popular, no es aceptado por todos. Tiene confrontación. La iglesia siempre ha pasado por eso. Personas han entregado sus vidas por defender la verdad de Dios. Desde el principio hasta ahorita, las personas siguen entregando sus vidas. Todo aquel que ha sido fiel, que quiere mantenerse fiel, pasa por grandes tribulaciones. Punto número 3, somos administradores de los dones que Dios nos dio.
Está bien, no todos podemos ser predicadores, no todos podemos pararnos acá y dar un sermón, dar un testimonio, decir algo, pero todos allá afuera con nuestros familiares sí podemos hacerlo. Pero aparte de eso, también tenemos otros dones. Pedro dice en Primera de Pedro 4:10, primera carta de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No puede venir usted y decir, hermano, yo no tengo ningún don. Hermano, yo no. ¿Qué quería decir, hermano, con que usted no tiene ningún don? Es como decir, hermano, yo no sirvo para nada. Eso es lo que va a venir a decir. Cuando esté delante de Dios, le va a decir, Dios le va a preguntar, ¿y tú qué hiciste? Va a decir, no, es que yo no sabía hacer nada. O sea, va a estar diciéndole a Dios que Dios no le dio nada. Usted tiene recursos, hermano, usted tiene talentos. Hay dones espirituales, hay dones de enseñar, hay dones de servir. Está en Romanos 12:6, 6 y 8. Romanos 12:6 al 8 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí la profecía no es como que va a usted predecir el futuro, hermano. Son las personas que hablan de la palabra de Dios a otras personas, pero todos tienen un don, todos pueden servir. Hay mucho don de servir en la obra de Dios. Como le digo, es como si fuera una gran empresa, hermano. Hay mucho, mucho don de servir. Recuerde que también el Señor Jesucristo dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos. Orad al dueño de la mies que mande más obreros. Si Él quiere que mande más obreros es porque hay mucho que hacer. Em, Segunda a Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Me imagino que el joven Timoteo también estaba pasando por cosas difíciles, pues porque en toda su carta Pablo le exhorta, le manda y lo anima a que siga como un servidor fiel a Dios. Timoteo no era diferente a nosotros, hermano. Timoteo también tenía las mismas tentaciones, las mismas luchas. Así que también nosotros debemos de todo aquello que Dios ha puesto, todo aquello que Dios ha confiado, que nosotros lo administremos, que nosotros lo pongamos en su servicio. No lo enterremos, hermano, no lo escondamos. Dios le va a demandar, hermano. Dios a, lo va a llamar a usted a cuentas. No lo tome como a la ligera. Dios un día nosotros vamos a estar delante de Él. Pensamos como que falta mucho, ¿verdad? Pero no lo sabemos. La verdadera mayordomía incluye servir con los dones espirituales, no son para guardarlos, para compararnos con otros o esconderlos por temor. Son para edificar la iglesia y glorificar a Dios por medio de ellos. Hermano, usted
Cuando yo vengo aquí, y si Dios me ha permitido estar aquí, no es para halagarme a mí. Yo quiero ser de bendición para ustedes. Cuando hay otro hermano que viene aquí, yo espero que ese hermano también sea de bendición para otros. Si hay hermanos que ayudan a los niños, ellos son de bendición para ellos y para nosotros como padres. No son para nosotros mismos, no son para que el hermano nos elogie, para que el hermano pastor venga y me diga, qué bien lo haces, hermano, tenga un premio el fin de año. No, hermano. Probablemente nosotros no vamos a recibir aquí ni siquiera gracias, tal vez. Muchas veces así somos de malagradecidos. Muchas veces nosotros como humanos no damos las gracias, no reconocemos a quien verdaderamente debe ser reconocido, pero Dios sí lo va a tomar en cuenta. Dios no lo va a dejar de lado, hermano. Dios se lo va a tomar en cuenta. Y no es para nuestro propio servicio, es para la iglesia, para edificar la iglesia. Yo no vengo aquí a llenarme de sabiduría, de conocimiento, para después decir, yo sé más que el hermano Alex, o yo sé más que el hermano fulano. No, es para edificar mi vida, pero para poder edificar a otros también. Si no, ¿de qué me sirve estar aquí, hermano? ¿Para llenarme de orgullo nada más? Eso no edifica nada, a nadie tampoco. Entonces debemos de usar lo que Dios nos ha dado para ser de bendición para otros. Incluso Pablo, cuando él decía, Dios me ha dado ese aguijón en la carne, él no dejó de servir, él seguía sirviendo. Para Pablo, cada prueba en su vida era una oportunidad para administrar lo mejor que Dios le había dado para su gloria. Dios no te pedirá cuentas de los dones que tú no tienes. Usted debe de tener en cuenta eso. Dios le va a pedir cuenta de los dones que sí tienes. Él le va a pedir cuentas de todo lo que Él le ha confiado a usted y que ha hecho usted con eso. Yo no se hagas esta pregunta, hermano. ¿Estoy usando esos dones para la exaltación de Dios, para su gloria? ¿O lo está enterrando, o lo está escondiendo? Punto número 4, ya casi para terminar. Este es el llamado supremo. Es como lo que el pastor estaba diciendo en la mañana, ¿no? Acerca de la fidelidad, hermano, de la fidelidad que, que Dios, que Dios hace ese llamado, es un mandamiento. Podría decirlo yo, bueno, yo pienso así, ¿verdad? Pero vamos a verlo, para que no sea lo que yo pienso. Vamos otra vez a primera carta a los Corintios, ahí en mismo 4:2. Dice, ahora bien, se requiere que los administradores, o sea, los mayordomos, que cada uno sea hallado fiel. Esa palabra, ¿verdad? Primero, dice, se requiere. Yo esto ni lo puedo pronunciar, pero en español se escribe Zeteitei, Zeteai, no, Zeteitai, algo así. Entonces, esta palabra se requiere, escuche. ¿Cuál es su significado de esta palabra? Se exige. O sea, no se recomienda, hermano Trejo, le recomiendo que sea fiel, hermano. No, hermano. Está diciendo, se exige. Se exige, se demanda. Se demanda no es una opción, no es una sugerencia. Por eso le digo que yo pienso, por eso le decía, pienso que es un mandamiento. No, se exige, se demanda. Es una obligación del mayordomo. ¿Cuál es la idea? Ser fiel no es opcional, es un requisito divino.
porque lo que está usted administrando no es de origen humano, es divino, es de Dios. Segunda parte del versículo, hallado fiel. Uerete, o dice, no, pistos, uerete. Ya lo había dicho el hermano en la mañana, pistos. Significa fiel, leal, confiable, consciente. Uerete significa ser encontrado, ser examinado, ser evaluado. La idea es, Dios evalúa a sus mayordomos. El estándar no es el éxito, no es, no es el talento, no son los resultados, sino la fidelidad. Dios no le va a llamar, hermano, y le va a decir, hermano, ¿cuántos convertiste? Yo he escuchado a muchos allá que dicen, pues yo ya he traído a los pies de Cristo tantos, dicen. Y a mí alguna vez me preguntaron, ¿usted cuántos ha convertido? ¿O cuántos ha traído a los pies de Cristo? Le digo, pues ninguno. O sea, Dios no le va a decir, y recuerde que aún en este pasaje, cuando Pablo está diciendo a los corintios, no es de Pablo, no es de Apolos, no es de Cefas. ¿Quién es el dueño de toda la obra? Es Dios. Aún Él es el dueño de la semilla, del evangelio. ¿Quién es el que da el crecimiento? Dios es el que hace toda la obra, todo el crecimiento lo da Dios. Solamente se requiere que sea hallado fiel. Con eso que usted haga, hermano, usted va a cumplir con lo demás. Entonces, Dios evalúa a sus mayordomos y el estándar no es el éxito, no es el talento, no son los resultados, sino su fidelidad. Dice, vamos a ver, segunda carta a Timoteo 2, segunda Timoteo 4. ¿Qué dije? ¿Dos? No. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8. Hermano, el apóstol Pablo es primeramente gracias a Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo, pero es un hombre digno de imitar. Dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo ha guardado, ha peleado la buena batalla. Él no dice que él se mantuvo quieto, pasivo, sentado, allá escondido. Pelear significa estar en el frente, en lo más duro de la batalla. Y Pablo dice, yo he estado ahí y he soportado hasta este momento. No significa que, dice, y he guardado, he acabado la carrera, he guardado la fe. No significa que la escondió. Significa que se mantuvo siempre firme, siempre de pie y no flaqueó ante la adversidad. Pablo está al borde de terminar su carrera y él sabe que la muerte le espera. Él está encarcelado y él sabe que ya de ese lugar tal ya no va a salir, pero él aún ahí se mantiene firme hasta el día que tuvo el día que se presentó delante de nuestro Señor Jesucristo. Y dice
Dios no demanda perfección, pero sí fidelidad. Ser fiel es seguir sirviendo cuando cuesta, amar cuando duele amar, defender la verdad cuando es impopular, cuando no nadie quiere hacerlo. Hermanos, y otros defienden la mentira. Hay personas que mueren por la mentira, que hacen sus campañas por defender la mentira. Todo aquello que nosotros sabemos que es mentira, se llenan de orgullo por aquello que es mentira. Y nosotros no queremos defender la verdad. Al final de su vida, Pablo podía decir, he guardado la fe, no la perdió, no la vendió, no la diluyó. Su fidelidad, no sus resultados, fue lo que honró a Dios. Un día llegará la presencia del dueño de toda la obra, de todo donde, todo lo que, del dueño de todo lo que le ha confiado a usted, hermano. Y hay un versículo en Mateo 25, al final de su vida, de toda su carrera de Pablo, hermano, aún cuando algunas veces hasta se dice que hasta fue muerto a pedradas, pero Dios no se lo quiso llevar todavía, ¿verdad? Lo regresó, dice, no, todavía no es tiempo. Pero llegó un día cuando él puso su cabeza en un tronco y un hacha, dice, lo separó de su cuerpo. En Mateo 25, 21 dice, ¿lo puede leer, hermano? Amén. Dice, y tu Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El Señor le dijo a Pablo, entra en el gozo de tu Señor. Yo no sé, hermano, cuál es, si Dios le ha hablado en esta hora. Nosotros necesitamos reconocer que todo es de Dios. Nosotros no somos más que administradores. Pablo nos deja un gran ejemplo. Él no se avergonzó del Evangelio. Él defendió la verdad, administró sus dones y fue fiel hasta el final. Qué bueno sería también, hermano, que cuando Cristo venga nos encuentre siendo fieles y no nos halle desprevenidos. Entonces, qué vergüenza sería, hermano, para nosotros o que la muerte nos alcanzara cuando estamos desobedeciendo a Dios. Y para mí, hermano, el estar estudiando todos estos pasajes me confronta siempre la palabra de Dios y yo sé que no he sido fiel delante de Él. Siempre soy hallado falto a su palabra. Yo creo que a todos nos pasa si nos reflejamos en la palabra de Dios, que es como un espejo, ¿verdad? Y, pero pidámosle a Dios ayuda, pidámosle a Él perdón por ser infieles a su palabra y por no ser diligentes a su palabra, hermano. Porque hoy bien nosotros tenemos la palabra de Dios, la Biblia aquí, y tomamos mucho tiempo para hacer otras cosas, para mirar cosas que no agradan, que no aprovechan, poniéndole más amor a este mundo, sabiendo bien que nosotros no somos de este mundo, hermano. Nosotros estamos aquí como peregrinos. Hay un hermano que dijo, pon
el valor a las cosas que tienes, el mismo que pondrías si hoy tuvieras que partir de este mundo. Pon el valor a todas tus cosas que tienes. ¿Qué valor le pondrías a todas esas cosas que tienes? A todo eso a lo que tú amas, que no agrada a Dios, o todas esas cosas materiales. El mismo valor que tú supieras que saliendo de aquí te vas a ir con el Señor. Eso es como debemos de evaluar las cosas que realmente no tienen valor, hermano. Lo que realmente tiene valor es la palabra de Dios. Vamos a orar, hermano. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Te doy gracias, Padre, porque algunos puntos se me pasaron, pero dije lo que dije de mi Dios y espero que esto haya sido conforme a tu voluntad y que todo lo que se ha dicho sea para edificar tu iglesia, mi Dios. Padre, te pedimos perdón. Yo te pido perdón por ser falto, mi Dios, y ser que no he sido hallado fiel a tu palabra, Señor, a administrar fielmente lo que se me ha encomendado, cada uno de mis hermanos. También, Señor, venimos delante de ti, te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos fortalezcas, que tú eh, nos des esa claridad, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes, para, para ser hallados fieles, mi Dios. Padre, te pido por el nombre de Jesucristo de que tú obres en cada corazón, en este lugar, mi Dios, y que tú redargullas, y que tú reprendas, y que tú exhortes, y que aún, Señor, que tú animes a aquellos que están desanimados. Padre, tú conoces nuestras necesidades y cada uno de nosotros, cada uno somos diferentes, pero tú nos conoces a cada uno porque tú nos creaste. Padre, te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.